Palabra del Señor en esta tarde, y es que cuando Cristo iba a partir, ya se acercaba su ida al cielo, ya iba a ser crucificado, iba a resucitar y se iba a ir, le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Así de que por conveniencia de ustedes les conviene que yo me vaya. Entonces, pero el Espíritu Santo ya estaba acá, porque el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, obraba milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a contestar, porque aparentemente como que hubiera una contradicción, ¿verdad? Que va a venir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya está acá. Entonces, ¿cómo es que la Biblia, ¿verdad?, nos enseña para que no haya una contradicción acerca de eso? Es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Así de que tienes tu Biblia abierta, mis hermanos, en San Juan capítulo 16. Vamos a ver desde el versículo 7 en adelante. San Juan 16, 7. ¿Lo tiene? Muy bien, vamos a orar. Padre, vamos a leer tu palabra en esta hora. Vamos a oír la voz de tu Espíritu Santo. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Y en este momento, Dios mío, Señor, pedimos tu guianza. Pedimos tu dirección. La iluminación, la revelación, Dios mío, Señor. Y sobre todo la capacidad que el Espíritu Santo da al cristiano para poner por obra tu santa palabra y vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En esta hora, Dios mío, Señor, pedimos, Señor, que tú nos hables, porque tus siervos tienen hambre y sed de justicia, y tu iglesia se hizo presente para escuchar tu voz en esta hora, mi Señor. Nuestra alma quiere el pan del cielo, quiere el pan que da vida, quiere, Dios mío, Señor, que seamos saciados de la sed, Dios mío, porque tu palabra dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Dijiste tú, Señor Jesucristo, estando en esta tierra, y nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos hables, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te lo pedimos y te damos gracias. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo en la Reina Valera: pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta hay una rectificación de Jesús. Dice: si yo me voy, lo voy a mandar, ¿verdad? Verso 8: y cuando Él venga, o sea que no está aquí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Recuérdese lo que la Biblia dice: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien, también le traje la versión, esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Y les señalé algo bien importante, mis hermanos: cuando estudiamos la palabra del Señor, hay que estudiarla con contexto, ¿verdad? Porque si no estudiamos el contexto y solo vemos el texto, es un pretexto, ¿verdad? No podemos enseñar la palabra de Dios sin ver el patrón bíblico, lo que está enseñando la palabra del Señor. Es bien importante que tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Por eso es que hay mucha gente que hace doctrinas y doctrinas erróneas, hermano, porque toman un versículo nada más de la palabra del Señor y no se ve el contexto bíblico. Y eso es bien importante, de qué es lo que viene hablando en sí, en forma global. Hay que tomar en cuenta las palabras que se repiten en el contexto bíblico y hacer en sí una exégesis o exegesis, como le dicen en inglés, de lo que el texto bíblico está hablando. Muy bien, entonces encontramos aquí, ¿verdad? Hay una parte, mis hermanos, que no la voy a encontrar en el Antiguo Testamento. Está ahí con letras un poquito itálicas. Les dice consolará, ¿verdad? Porque otro nombre que recibe el Espíritu Santo en la época neotestamentaria del Nuevo Testamento es el Consolador. No se le llama así en el Antiguo Testamento.
¿verdad? Se le llama el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahweh, dicen unas tradiciones, ¿verdad? Cuando leemos Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, ¿verdad? Entonces encontramos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, como lo llaman en la Biblia hebrea, ¿verdad? El Espíritu de Yahweh, ya traducido, ¿verdad? O de Jehová en inglés, o de Jehová. Hay Biblias que lo llaman el Señor, ¿verdad? No lo llama Dios, sino que el Señor, ¿verdad? Como la Biblia de las Américas dice el Señor, no dice Jehová, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta acerca de eso. Muy bien, ahora mire la versión Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. ¿Por qué es necesario que Cristo se vaya si no viene el Consolador, pero el Espíritu ya está acá? Muy bien, vámonos a leer Nueva Traducción Viviente. En realidad, ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará, note la palabra ya, para que vaya tomando en cuenta, hermanos, por qué tiene que venir el Espíritu Santo. No vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. O sea que es como un relevo. Cristo llega al cielo, es glorificado. El Padre dice, ahora sí, hijo, ya cumpliste con la labor que se te encomendó desde antes de la fundación del mundo. Te fuiste a la tierra, te despojaste de tu gloria, tomaste forma de siervo, te humillaste hasta lo sumo, anduviste caminando entre medio de los hombres. Pues el Padre diciéndole al Hijo, ahora sabemos tú y yo que es un dolor de cabeza, ahora sabemos tú y yo que es la pérdida de un hijo, que es estar enfermo, que es tener sed. Entonces el Padre le está diciendo al Hijo, ahora hijo, ven, ven otra vez aquí a mi lado y siéntate al estrado a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Entonces Cristo llega al cielo, mis hermanos, pero ya con las llaves del infierno, de la muerte, hermanos, y por eso es que cuando un cristiano muere, ya nuestra alma no puede ser retenida, porque Cristo venció la muerte, el pecado, el sepulcro, y cuando nosotros pasamos de este mundo a la presencia de Dios, mis hermanos, nuestra alma va, hermanos, a gozarse para la vida eterna. Aleluya. Entonces el Padre le dice, siéntate, hijo, y ahora le dice Cristo al Espíritu Santo, ahora ve, ahora vas a ir. Entonces mire lo que dice el versículo, dice, os consolará y no vendrá. En cambio, si yo me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando está en nuestros corazones, ¿verdad? Nos da convicción de que estamos mal. Hermanos, cuando nosotros, el Espíritu Santo no nos redarguye, podemos estar haciendo mal y no podemos ser exhortados, no podemos ser, hermanos, redarguidos, porque el Espíritu Santo está contristado en nuestras vidas. Es bien importante que tomemos en cuenta eso. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Entonces, mis hermanos, Cristo le dice a los discípulos, hay mucho que yo sé de mi Padre, cosas celestiales, pero no las van a entender hasta que venga el Espíritu Santo y se los revele a ustedes y les manifieste en sí lo que es lo que hay en mi corazón. Muy bien, entonces, ahora, mis hermanos, le quiero mostrar en la Biblia que el Espíritu Santo ya estaba acá, ¿verdad? Pero Cristo dice que tiene que venir. Entonces, mire, en Lucas 1:15 dice la Biblia, porque será grande delante de Dios, hablando de Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra, y será ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Aún desde dónde? Ok, si ve, el Espíritu Santo ya estaba aquí. ¿Por qué? Está diciendo antes, hermanos, de que Juan el Bautista naciera, dice la Biblia que él será lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y desde el vientre de su madre. Entonces ahí es donde entra la controversia. Entonces dice Cristo, yo me tengo que ir, si no, el Espíritu Santo no va a venir. Número 2, ahí aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, ¿verdad? El saludo de María, las dos estaban embarazadas, la criatura saltó en su vientre, hablando de Juan el Bautista. Y Elizabeth fue ¿qué? Ok, entonces ya estaba el Espíritu Santo acá.
Y entonces, ¿por qué Cristo dice que tiene que venir el Espíritu Santo? Muy bien, eso es lo que quiero que usted me siga, mis hermanos, porque la Biblia nos contesta, es el libro más maravilloso, más hermoso que jamás nosotros hayamos leído, porque es la bendita palabra del Señor. Número 3, el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, su padre, fue lleno de él y profetizó, diciendo, o sea que, mis hermanos, cuando estaba la hora, a las 3 de la tarde, el sacerdocio de Juan el Bautista vino de su padre, porque el padre era sacerdote, Zacarías. Entonces, mis hermanos, Zacarías estaba orando en el templo, en el lugar santo, y estaba poniendo el incienso en la tarde, cuando le apareció un ángel y fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces también, hermanos, ese es el número 3. El número 4, hubo un hombre que se llamaba Simeón, y que el Espíritu Santo había hecho algo. Lucas 2:22. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No sé si me está siguiendo, aquí estoy. Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Estaba el Espíritu Santo aquí, hermanos, sí o no? ¿Cuántos levantan la mano y dicen que sí? La Biblia dice que el Espíritu Santo estaba aquí, pero Cristo dice, si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Entonces, mis hermanos, ¿en qué quedamos? Muy bien, sigamos leyendo, sigamos preguntando a la Biblia, ¿verdad? Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Ok, mis hermanos? No solamente estaba el Espíritu Santo aquí en la tierra, sino que había dones que ya se manifestaban en los seres que contenían el conocimiento de la palabra del Señor. Como Simeón, estaba en el templo, era un hombre, hermanos, que había pasado toda su vida en el templo, y que el Espíritu Santo le había revelado que antes de que él muriera iba a ver el Consolador, iba a ver a Jesucristo, iba a ver al Salvador, ¿verdad? Entonces dice el verso 26, que había sido revelado por el Espíritu de revelación, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27, y movido por él, no solamente le había revelado, sino que el Espíritu Santo lo guiaba. Él no estaba en el templo cuando los padres llevaron a Jesús, hermano, para que fuera circuncidado el niño. Entonces el Espíritu Santo le dijo, ahora Simeón, ve al templo, porque allá vas a ver la consolación de Israel. Y mire cómo dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, y dice el verso 28, hermanos, no pude poner todo eso, pero dice la Biblia que Simeón tomó al niño y dijo, Señor, ahora tu siervo puede partir en paz, porque mis ojos han visto la consolación de Israel. Y bendijo al niño y le dijo a los papás todo lo que Dios le había mostrado acerca del hijo. Este está puesto para tropiezo, este está puesto, y le dijo un montón, y que en su corazón hasta le dice que su corazón va a ser traspasado por una lanza, por el Espíritu Santo. Hermano, ¿estaba el Espíritu Santo aquí, sí o no? Sí, amén, muy bien. Ahora, eso es en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, mis hermanos? Le preguntamos a la Biblia. Dice la Biblia en Génesis 41:38, cuando José, mis hermanos, pasó un periodo de 14 años para ser el segundo en Egipto. Dice la Biblia que el faraón tenía sueños, y vino José y le dijo, lo que te está pasando, faraón, es que Dios te mostró los 7 años que están pasando ahorita y los 7 venideros. Las 7 vacas flacas son, hermanos, que viene, le dice José a faraón, que es escasez. Viene que no va a haber cosecha. Entonces, las 7 vacas gordas es un tiempo de abundancia. Entonces, el faraón se le queda viendo a José y a todos los líderes de Egipto, y les dice, hermanos, de esta manera, Génesis 41:38, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté él? Ok, en el Antiguo Testamento ya habían hombres que tenían el Espíritu Santo. José era uno de esos. Entonces, ¿ya estaba el Espíritu Santo aquí, hermanos?
Y entonces, ¿por qué Jesús dijo que tendría que venir el Espíritu Santo? Muy bien. Había otro hombre, mis hermanos, que se llamaba Bezaleel. Este hombre Dios lo preparó en el tiempo que Moisés estaba en su ministerio para que construyera, hermanos, cortinas, trabajara con oro, con plata, con bronce. Hermanos, que ese hombre Dios lo llenó de tanta sabiduría. Dice Éxodo 31:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu Santo ya estaba aquí. ¿Y por qué Jesús dijo, hermano, que se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo? Números 24:2. Este hombre era un hombre, hermano, pagano. Este hombre practicaba la hechicería y era profeta de Dios, Balaam, que por cierto, un burro vio al ángel de Jehová y él no lo pudo ver. Y dice, hermano, que cuando él estaba bien, dice Balaam, y alzando sus ojos vino a Israel, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó, hablando de Balaam. Ok, en Deuteronomio 34:9 también dice la Biblia que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Hermano, lo que Pablo dice allá en Timoteo, las epístolas pastorales, le dice Pablo a Timoteo que él le pasó el ministerio a Timoteo por la imposición de manos. Ya se daba en el Antiguo Testamento para que la persona fuera llena del Espíritu Santo, hablando de un tiempo ministerial. Mire cómo dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya tenía el Espíritu Santo en su vida y ya tenía autoridad. Hermano, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no necesitamos gritar mucho. Con la autoridad que Dios nos da, podemos echar fuera una enfermedad, podemos echar fuera un demonio y podemos declarar bendición hasta que sobreabunde en nuestros hijos, en nuestra familia. Aunque mi hijo esté en la droga, yo lo declaro un predicador de la palabra por el Espíritu de Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando estamos llenos, hermanos, solamente de hamburguesas, no pasa nada. Así de que ahí depende de nosotros, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Israel obedeció a Josué y Jehová mandó a Moisés. Muy bien, no solamente ellos, hermanos, sino que también en el Antiguo Testamento dice que hubo el primer rey de Israel, Saúl. Y dice la Biblia, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hermanos, esa palabra mudar está más adelante ahí, que quiere decir en griego la palabra mudar es en español es cambiar, en inglés es change, pero en griego es metamorfosis, metamorfo. Entonces, cuando el Espíritu vino sobre Saúl, dice la Biblia que fue mudado a otro hombre. Mire cómo dice, cuando el Espíritu vino sobre Saúl, profetizó juntamente con los profetas de Israel. O sea que, mis hermanos, no solamente estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sino que había profecía. Y la profecía en el Antiguo Testamento se conoce, hermanos, que cuando venía un profeta hablaba como que Dios estuviera hablando a través de él. O sea que estaba el Espíritu Santo a través de la profecía. Y dice el verso 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios. ¿Quién se lo mudó? Dios le cambió el corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, con Saúl, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Hermanos, el Espíritu Santo nos da poder a nosotros también. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vinieron, vieron que profetizaba con los profetas, hablando de Saúl, el primer rey de Israel, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Hasta se admiró el pueblo de que, hermano, el hijo de Cis,
hermano, que Samuel lo ungió como primer rey de Israel, empezó a profetizar y empezó a hablar con denuedo y con autoridad. Entonces sí estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo que si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá? Muy bien. Otro ejemplo más, y ya casi, hermanos, contestamos, ¿verdad? O nos contesta la Biblia acerca de esto. En Jueces 6:34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Mis hermanos, en este tiempo Dios quería demostrar al pueblo de Israel de que la lucha, la pelea, los problemas, las contiendas, las vicisitudes, los problemas que afrontamos a diario, mis hermanos, no se vencen con inteligencia, no se vencen con psicología, no se vencen, hermanos, con la experiencia que yo tengo de años, que a veces entre más viejo, uno, ¿verdad? Como que es más, ¿verdad? La mente se le tupe más, pero la palabra me enseña a mí que yo tengo que pelear con la presencia del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, porque el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos revela, nos hace sentir cuál es la voluntad de Dios y nos lleva, hermanos, de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria, para que todo lo que acontezca en mi vida, toda la gloria sea para el Señor y pueda dar testimonio de que Dios es todopoderoso y que para Dios no hay nada imposible y que mi vida depende del Dios de la gloria, no depende de mi conocimiento, ni de mis palabras, ni de mi léxico, sino que de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Quiero hacer una pausa, mis hermanos, y decirles un testimonio. Hace 15 días mi esposa se estaciona acá porque vienen de ministrar de otra iglesia y vienen corriendo las hermanas a practicar para el segundo culto que el Señor pues van a ministrar la alabanza. Y salí, mis hermanos, y vi que el carro de ella, la llanta de frente estaba baja. Y me fui aquí a la Central a cambiar, hermano, tenía un clavo en la llanta y me dice el que cambió, le puse el parche a la llanta. Me dice, tenga cuidado porque sus llantas, me dijo, ya tienen más grietas que, ¿verdad? Que, o sea, estaba bien rajada las llantas. Entonces yo le dije, y ya le había dicho a mi esposa, las llantas de tu carro necesitamos cambiarlas y necesitamos las 4 para que esté bueno el carro, ¿verdad? El carro tiene 5 años, viejo ya, ¿verdad? Y también cuando ella lo encendía, quedaba la batería como que dice, me enciendo o no me enciendo, la batería también. Entonces, bueno, le digo a mi esposa, pues vamos a tener que hacer eso y Dios proveerá, hermanos. Y cuando usted depende del Espíritu de Dios, cuando usted honra a Dios, cuando usted busca de Dios, Dios provee. Porque, hermanos, yo cuido una ancianita, hermanos, que tiene diabetes y le pongo insulina y le pongo su sensor. Esta semana se le desconectó el sensor y su teléfono es el iPhone 12 y ya no le alcanza a leer el sensor y se le la están desconectando a cada momento. Entonces hablamos a la compañía donde distribuyen los sensores y nos dijeron, es que tienen problemas, y mandaron un aparato que se llama Reader, que es un leedor del sensor que tiene ella para que le lea la glucosa, el azúcar en su brazo. Entonces se lo conecté, hermanos, y me dijo, gracias, te agradezco mucho. Entonces me dice, pero yo no te voy a hacer venir de Los Ángeles hasta Santa Mónica. Le digo, no, yo voy a cualquier hora, tú llámame, yo estoy siempre dispuesto. Entonces, mis hermanos, Dios la usó a ella y me dijo, traes el carro de tu esposa, lo vamos a llevar al Costco. Hicimos cita en el Costco, mis hermanos, y le cambiaron las 4 llantas al carro de mi esposa. Y me dice, ¿y qué más necesita? Y le digo, la batería no sirve, vamos a O'Reilly's y compra una batería nueva. Y le pusieron, hermanos, batería nueva al carro de mi esposa, ¿verdad? $350, una batería nueva. Y la batería, las llantas, hermanos, nuevas, $900 en el Costco, ¿verdad? Hermano, no hay dinero, ¿verdad? No hay tirado. A mí me dijeron que había dinero tirado aquí. Yo venía con una escoba de mi país, hermano, cuando vine, solo hojas a piña barrer. ¿Qué más? ¿Le falta tu carro, Julio, de tu esposa? Le digo, ahí dice que ya necesita el cambio de aceite. Ok, mi mecánico se lo va a hacer, $140. Ok, está bien. Ok, tu esposa merece lo mejor, me dijo. Entonces, mis hermanos, yo digo que es verdad que el Espíritu Santo conoce nuestra necesidad. El Espíritu Santo conoce lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros
depender de Él, mis hermanos. Yo dije, todo eso es necesario hacerlo, pero hay que glorificar a Dios. Y eso yo lo quería decir como un testimonio para que el nombre de mi Señor sea glorificado y que todos nosotros dependamos del Dios de la gloria, porque Él es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Aleluya. Entonces, ya estaba el Espíritu Santo acá. David incluso dice en el Salmo 51, después de que le falló al Señor: Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, David tenía el Espíritu Santo de Dios porque había sido ungido por el norte de Israel, por Judá y por los ancianos de Israel. 3 unciones tenía David. Entonces el Espíritu Santo vino en 1 Samuel 16 cuando, hermano, fue ungido de parte de Dios. Perdón, hermano, ya me presioné aquí y me quiero poner Entonces, no quiero adelantarme. Ok. Salmo 51:11. Y no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hablando David una vez más, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, hermano. ¿Dónde está la bendición de parte de Dios? En Miqueas 3:8 dice el profeta: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio, de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, hermano Julio, ¿por qué la Biblia dice que ya estaba el Espíritu Santo y tenía que venir? Entonces, aquí está la respuesta, hermanos, en la siguiente cita bíblica. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 16. Cuando usted le pregunten eso, usted da estas citas bíblicas y dígale: la Biblia no se contradice, la Biblia nos contesta. Y dice en San Juan 14, 16 y 17: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, porque Él es el primero, y el segundo es el consolador, el Espíritu, otro, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, esta es la respuesta, mis hermanos. El Espíritu Santo estaba aquí en Cristo, estaba con vosotros, pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo que mora en mí estará en vosotros. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Hablando, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo que mora en el cristiano, pero ya como fuente de ríos de agua viva. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia en San Juan 1:32, cuando Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No que era una paloma, como paloma. Por eso una paloma es como símbolo del Espíritu Santo. Y permaneció sobre él. Anteriormente, hermanos, en Simeón, en Elizabeth, el Espíritu Santo venía, pero no permanecía en la persona. Se manifestaba en el profeta, en el rey David, pero, hermanos, no estaba dentro de ellos como consolador, como paracleto, como el ministerio que el Espíritu Santo ahora tiene en la era de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió, hablando del Padre, a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien quiere alegarle y decirle: entonces mintió, no mintió. Aquí está la respuesta. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo venía y no se quedaba en la persona, sino que se manifestaba, daba revelación, daba profecía, daba guianza, discernimiento. Hermanos, de todo se manifestaba, pero no permanecía en la persona, sino que, hermanos, no había venido el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la Biblia en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Cristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Noten, mis hermanos, tres cosas bien importantes en 1 Corintios 12:14. Habla de el Espíritu, habla de Jesucristo y habla del Padre. El Padre operó con el Espíritu Santo haciendo operaciones. El Espíritu, hermanos, operó con Cristo haciendo ministerio. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que da los dones al creyente. Esa es la respuesta. Gloria a Dios. Deme 15 minutos más. Esta es la segunda pregunta, mis hermanos. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque, hermano, golpeó la roca. Ok, vamos a ver por qué no entró Moisés a la tierra prometida. Esto, hermanos, lo podemos encontrar en dos partes en la Biblia. Está en Éxodo 17, del 1 al 7, y está en Números 20, del 1 al 13. Cuando estaba, hermanos, Moisés en esta tierra, esta versión, hermanos, que les traje es la versión de la Biblia del Jubileo. JBS, sí, esa es, Biblia del Jubileo. Usted tiene la Reina Valera y va a ver un poquito de diferencia en cuanto a eso. Dice la Biblia, y él riñó, hablando, hermanos, del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios los mandó del desierto de Sin a Jericín. Entonces Dios mandó a Israel, pero cuando llegó el pueblo de Israel a Jericín, hermanos, no había agua. Y empezaron a murmurar, se empezaron a quejar, empezaron a hacer complaint. No sé si usted ha visto gente que, hermano, está diciendo, ay, va a llover, no me gusta. Y otra gente dice, ay, está haciendo calor, no me gusta. Y, hermano, y está un pollo servido y dice, ay, yo quería carne. Y aquel frijol le dice, ay, yo quería pescado. No sé si conoce gente usted así. Ok, a esa gente le vamos a hablar ahorita. Ok, que no estamos contentos con lo que el Señor nos da. Entonces dice la Biblia que murmuraron en contra de Moisés y dijeron, danos agua, que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué reñís conmigo? ¿Y por qué tentáis al Señor? Le dijo Moisés. Así que el pueblo tuvo sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Y habían visto que Dios abrió el mar rojo y pasaron en seco, mis hermanos. Ya habían visto la nube de Jehová que los protegía del sol. Ya habían visto la antorcha en la noche que los protegía del frío y les daba calor. Hermanos, ya habían visto que Dios los sacó con mano de poder y mandó 10 plagas contra los egipcios y a ellos ningún pelo se les quemó. Pero estaban murmurando en contra de Moisés y de Dios por un vaso de agua. Entonces, cuando Dios permite pruebas, hermano, es que Dios quiere que aprendamos a depender de Él y a ser obedientes y sumisos. Porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados. Y dice el verso 4, entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, dijo Moisés, hermano, con miedo. Entonces dice que Dios instruyó a Moisés. Y dice la Biblia, y el Señor dijo a Moisés,
pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, los líderes de las tribus, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste el río y ve. Entonces, mis hermanos, yo le puse entre paréntesis que el río que Moisés tocó y se convirtió el agua en sangre era el río Nilo que estaba en Egipto. Y los egipcios adoraban el río Nilo y era uno de los dioses más poderosos. Adoraban a Rana, adoraban, hermanos, a los aspios. O sea, por eso es que Dios destruyó y mandó esas plagas, porque sus mismos dioses sirvieron para darles una lección a los egipcios. Entonces, la Reina Valera dice, hermanos, golpeó la roca. La Biblia en inglés, if you don't speak Spanish, let me tell you in English, dice Moses strike the rock. Golpeó la roca, por si no habla Spanish. Entonces, dice que cuando él hirió el río Nilo, Dios le dice, vas a herir también, o vas a golpear la roca. Y dice el verso 6, he aquí que yo estoy delante de ti. Diga delante de ti. Allí sobre la peña. Diga sobre la peña. Ok. Cuando Moisés llegó donde estaba la peña de Oreb, el Señor estaba delante de Moisés y el Señor estaba sobre la peña. Ok. Muy bien. Y dice, y en la peña en Oreb, y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Imagínense, hermano, después de ver las maravillas, hay gente, mis hermanos, que nosotros, hermanos, estamos mejor que nuestra gente en nuestros países y todavía renegamos y todavía no estamos contentos. Mis hermanos, tengamos cuidado con eso cuando, hermanos, no estamos conformes con lo que Dios nos ha bendecido. Ok, la otra parte donde dice que Moisés golpeó la roca está en Números capítulo 20. Y dice la Biblia, son 13 versículos, pero yo no los puse todos porque dice que venían otra vez, hermano. Ahora, es bien importante de que diga usted, esto es bien importante, mis hermanos. Lo que acabamos de leer había pasado hacía 38 años. Había pasado de que Dios les dio de ahí de ese lugar, de Gerizim, hermanos, donde se puso Masá y Meriba, que altercaron y riñeron contra Moisés. Habían pasado 38 años cuando volvieron a llegar ahí otra vez. Mire, dice, y riñó el pueblo con Moisés. Y hablaron diciendo, mejor que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Sabe qué dijo Israel, hermano? Cuando no había agua, cuando llegaron ahí. Mejor Dios nos hubiera matado con la rebelión de Coré, que se los tragó la tierra. Así estaban enojados contra Dios, porque no había agua. ¿Por qué, hermano? Porque Coré, Datán y Abiram se rebelaron en contra de Aarón y Moisés, y Dios, hermano, respaldó el ministerio de Moisés y Aarón y se los tragó la tierra vivos, a todos sus hijos, a sus esposas, su ganado, lo de su tienda, todo se fue, hermanos, adentro de la tierra. ¿Y sabe qué está diciendo Israel acá? Mejor hubiéramos muerto con ellos. Miren lo que está diciendo. Hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Verso 5. ¿Y por qué nos has hecho venir de Egipto